El respeto verdadero no se logra imponiendo miedo. Esta es una distinción fundamental que el estoicismo mantiene con claridad. La autoridad que depende de la intimidación siempre es frágil, porque se sostiene en la vulnerabilidad del otro y no en la fuerza del juicio propio. La admiración obtenida por temor desaparece en cuanto la amenaza deja de existir. La influencia se desvanece con la percepción de debilidad. El respeto genuino, en cambio, nace de la coherencia, de la firmeza serena y de la claridad de propósito, no del sobresalto o la sumisión forzada. El estoicismo observa que confundir respeto con miedo es uno de los errores más comunes en la interacción humana. Se cree que la imposición de autoridad garantiza obediencia o reconocimiento, pero lo que garantiza es una relación superficial y frágil. El temor puede generar cumplimiento temporal, pero no orientación ni confianza. La fuerza que se basa en la razón y la justicia es estable y silenciosa. La que se basa en la amenaza es efímera y requiere vigilancia constante. Epicteto enseñaba que el verdadero poder reside en el dominio sobre uno mismo, no en el control sobre otros. Quien busca respeto mediante miedo confunde influencia con coacción. La coacción depende de factores externos, la percepción de fuerza, la capacidad de castigar, la expectativa de dolor. El respeto verdadero depende de la congruencia interna, de actuar conforme a la virtud, de la coherencia entre juicio, palabra y acción. Esta diferencia define la fortaleza de carácter. El estoicismo también señala que la imposición de miedo produce resistencia y resentimiento. Incluso cuando el miedo logra la obediencia aparente, internamente se siembra desconfianza, rencor y evasión. Estas emociones no solo afectan la relación con los demás, sino que contaminan el propio juicio, al obligar a actuar en función de reacciones ajenas en lugar de la razón. El respeto genuino, en cambio, permite que la influencia se ejerza sin generar malestar ni dependencia, porque se funda en la autoridad del carácter, no en la amenaza. Zenón de Citio concebía la vida racional como un equilibrio entre firmeza y consideración. La imposición de miedo rompe ese equilibrio. La razón se desplaza para sostener la apariencia de control. El respeto auténtico surge cuando la firmeza se combina con justicia y discernimiento. Quien actúa de esta manera no necesita levantar la voz, ni endurecer gestos, ni crear alarma. Su presencia y sus decisiones son suficientes para generar reconocimiento y obediencia voluntaria. El respeto sin miedo también requiere introspección sobre las propias motivaciones. Cuando la autoridad se ejerce, es natural evaluar cómo será percibida. La diferencia entre respeto genuino y miedo impuesto está en la intención. Si la acción busca imponer, se está utilizando al otro. Si busca guiar desde la razón, se está ejerciendo influencia. La intención define la calidad del respeto, más que cualquier gesto externo o demostración de fuerza. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de gobernar con justicia y claridad, no con intimidación. La fuerza que se impone a través del miedo es inestable. Cualquier cambio de circunstancia puede desmoronarla. La autoridad que se sostiene por coherencia interna, en cambio, permanece firme y respeta tanto al que actúa como al que observa. Esta distinción tiene consecuencias directas para la relación con los demás y para la propia serenidad. Desde este punto de partida, se comprende que la verdadera influencia no depende de la amenaza ni de la presión. La claridad de propósito, la coherencia entre palabra y acción y la firmeza serena son suficientes para generar respeto genuino. El miedo puede forzar la obediencia, pero la razón obtiene la admiración duradera. Reconocer esta diferencia es el primer paso para actuar sin necesidad de imponer temor y, al mismo tiempo, mantener la autoridad moral intacta. En este enfoque, el respeto se vuelve una consecuencia de la virtud, no un efecto de la intimidación.
No se basa en la reacción inmediata del otro, sino en la constancia de la propia coherencia. Esta visión redefine la relación con el poder. La fuerza verdadera reside en la integridad interior, no en la sumisión externa. La observación y la reflexión conducen a un modo de actuar en el mundo que fortalece tanto al individuo como a quienes lo rodean. Imponer miedo como recurso para obtener respeto tiene un efecto doblemente dañino sobre el otro y sobre quien lo ejerce. Quien actúa desde la intimidación necesita mantener la vigilancia constante, anticipar posibles desafíos y reforzar permanentemente la amenaza. Esta tensión consume energía, distrae del juicio y limita la libertad interior. La razón deja de ser la guía principal, sustituida por la gestión del temor que provoca. En cambio, la autoridad que se funda en la coherencia y la justicia no necesita sostén externo, se mantiene por sí misma. El estoicismo observa que la dependencia de la amenaza produce ansiedad silenciosa. La persona que intenta imponer respeto mediante miedo siempre teme perder el control, ser cuestionada o no ser creída. Cada acción queda condicionada por la anticipación de una reacción hostil o de un desafío. La mente se fragmenta entre el propósito de actuar justamente y la necesidad de sostener la imagen de autoridad. La verdadera firmeza, en cambio, no necesita vigilancia constante, confía en su razón y en la claridad de su acción. Epicteto enseñaba que la influencia verdadera nace de la coherencia interna y no de la imposición. Actuar de manera justa y firme genera respeto, incluso cuando no hay amenaza ni recompensa. La fuerza basada en el miedo es contingente, depende de factores externos que pueden cambiar sin previo aviso. La autoridad que se fundamenta en la virtud es estable, porque depende únicamente de lo que está bajo control propio, el juicio, la acción y la intención. La imposición de miedo también erosiona la relación con quienes se pretende guiar. Aunque pueda obtenerse cumplimiento superficial, en el fondo se genera resentimiento, evasión y desconfianza. La obediencia forzada carece de compromiso genuino. Por el contrario, el respeto que surge de la coherencia permite que otros acepten la autoridad voluntariamente, sin sentirse coaccionados, porque perciben que las acciones y palabras reflejan juicio sólido y equidad. Zenón de Citio concebía la virtud como equilibrio entre firmeza y consideración, entre acción y reflexión. La intimidación rompe ese equilibrio. La firmeza se distorsiona al priorizar la presión sobre la razón. La verdadera influencia combina firmeza con discernimiento, con justicia y serenidad. Esta combinación genera un respeto que no depende de la reacción inmediata, sino que se mantiene en el tiempo por la claridad y coherencia de quien actúa. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de la autoridad serena. La autoridad sostenida por miedo es como un castillo sobre arena. Puede parecer fuerte, pero su estabilidad depende de factores externos y es vulnerable a cualquier cambio. La autoridad basada en la razón, la coherencia y la justicia, por el contrario, es firme y resistente a los vaivenes del entorno. La intención es el factor determinante en la calidad del respeto. Si la acción busca imponer, no produce respeto genuino sino sumisión condicionada. Si busca guiar y actuar con justicia, genera influencia duradera. Esta intención debe revisarse constantemente, porque la línea entre firmeza y intimidación es sutil y requiere vigilancia racional. Con el tiempo, quien aplica la razón como base del respeto observa que la influencia obtenida sin miedo es más estable, menos costosa y más eficaz. La coherencia y la firmeza serena no dependen del temor, sino de la claridad de la acción y de la rectitud de la intención. Esta observación cambia radicalmente la relación con la autoridad y con quienes se desea guiar. Así, la reflexión estoica permite comprender que el respeto no se impone, se gana por integridad, coherencia y claridad. La amenaza puede generar cumplimiento, pero no confianza ni admiración. La autoridad duradera depende de la virtud,
no de la intimidación, y su ejercicio protege tanto al individuo como a quienes lo rodean. El respeto verdadero, según el estoicismo, requiere una claridad interior que no se deja confundir por la reacción ajena. Cuando se actúa con justicia y firmeza, no es necesario supervisar cada gesto ni medir la percepción de los demás. La autoridad basada en miedo necesita atención constante, pero la autoridad que se funda en coherencia permite que la mente permanezca serena y enfocada en lo esencial. La distinción radica en que la primera depende del exterior, mientras que la segunda se sostiene en el interior. Epicteto enseñaba que el dominio propio precede al dominio sobre los demás. La serenidad y la claridad no se adquieren imponiendo, sino ejerciendo juicio correcto y acción coherente. Quien intenta generar respeto a través del miedo confunde fuerza con virtud. Su influencia es contingente y depende de la percepción del otro. La verdadera autoridad no depende de la interpretación de terceros, sino de la exactitud de la propia razón y la consistencia de la acción. El miedo como instrumento de respeto también erosiona la relación con la empatía y la consideración. Cuando se intimida, se ignoran las circunstancias, emociones y necesidades ajenas, tratando a las personas como medios para sostener la autoridad. Esta instrumentalización debilita la comprensión del otro y genera aislamiento. El respeto auténtico, en cambio, permite establecer límites claros y firmes, sin deshumanizar ni subordinar al otro a la propia voluntad. Zenón de Citio concebía la vida racional como un equilibrio entre firmeza y justicia. La imposición de miedo rompe este equilibrio porque reemplaza la razón por la coacción. La verdadera influencia requiere firmeza, pero acompañada de consideración y prudencia. Este enfoque permite mantener la autoridad sin generar resentimiento ni dependencia. La coherencia se convierte en la base del respeto duradero. La autoridad basada en la razón también fortalece al individuo. Quien actúa imponiendo miedo se desgasta continuamente, vigilando reacciones y ajustando comportamientos para mantener la percepción de fuerza. La autoridad basada en la coherencia y la virtud protege la energía interior, porque no depende de factores externos ni de la complacencia ajena. La firmeza serena requiere esfuerzo, pero no tensión constante. Marco Aurelio reflexionaba sobre la diferencia entre el mando verdadero y el aparente. El mando aparente puede intimidar y controlar de forma superficial, pero es frágil y requiere confirmación permanente. El mando verdadero, por el contrario, se sostiene por justicia, claridad y coherencia, y genera respeto incluso sin vigilancia constante. La autoridad se convierte en una consecuencia de la virtud, no en un efecto de la intimidación. La intención, por lo tanto, es determinante. Quien actúa para guiar con justicia genera respeto genuino. Quien actúa para intimidar genera sumisión efímera y resentimiento. Esta distinción requiere vigilancia racional. Cada decisión debe examinarse para asegurar que la acción provenga de la coherencia y no del temor de perder control o reconocimiento. Con el tiempo, practicar esta forma de autoridad serena refuerza la libertad interior. La mente ya no está atrapada en la gestión de reacciones ajenas, sino que opera desde el juicio propio. La influencia obtenida se vuelve estable y duradera, y la interacción con los demás se desarrolla sin dependencia de la intimidación. Así, la reflexión estoica muestra que el respeto no se impone por miedo, se obtiene por coherencia, firmeza y justicia. La autoridad que protege la razón y la claridad genera influencia real, estable y respetuosa, mientras que la que se sustenta en la amenaza es frágil, costosa y efímera. La verdadera fuerza reside en el carácter, no en la reacción que provoca. Tratar de imponer respeto mediante miedo también altera la relación con la propia tranquilidad. Cada gesto, palabra o decisión queda condicionado por la anticipación de cómo será interpretada. La mente se mantiene alerta, vigilante ante posibles desafíos, dudas o cuestionamientos. Esta tensión constante no fortalece, agota.
La autoridad auténtica, basada en la coherencia y la claridad, evita este desgaste porque no depende de la percepción ajena para sostenerse. La serenidad se convierte en consecuencia natural de la virtud. El estoicismo señala que la ansiedad de mantener respeto por miedo genera un efecto de retroalimentación negativa. Cuanto más se teme perder autoridad, más se intenta controlar, y cuanto más se controla, más se provoca resistencia o resentimiento en los demás. Este ciclo consume energía y debilita la acción. La autoridad fundada en la coherencia no necesita este ciclo, porque se sostiene en lo que depende de uno: la razón, la acción y la integridad. Epicteto enseñaba que la verdadera fuerza reside en la libertad interior. La intimidación puede imponer obediencia, pero no libertad ni admiración. La influencia que se obtiene por miedo se disipa en cuanto desaparece la amenaza. El respeto duradero se construye desde la claridad del juicio y la firmeza serena, no desde la coacción. Quien actúa con razón ejerce autoridad sin tensar el ánimo, mientras que quien actúa por temor se mantiene en un estado de alerta constante que termina drenando la voluntad. La imposición de miedo también afecta la relación con la justicia. Quien recurre a la amenaza compromete la equidad de sus actos. La autoridad basada en el temor se ajusta a la percepción de poder del otro, no a la verdad de la acción correcta. Esto produce decisiones parciales, inconsistentes y reactivas. La autoridad basada en la razón, en cambio, se mantiene ajustada a lo que es justo, sin depender de la respuesta del entorno. Zenón de Citio enseñaba que la virtud es equilibrio y armonía. La imposición de miedo rompe esa armonía, prioriza la percepción sobre la verdad y la reacción sobre el juicio. La autoridad que se sustenta en coherencia mantiene el equilibrio, genera respeto genuino y permite que el otro reconozca la fuerza de la razón sin sentirse oprimido. Este enfoque permite actuar con firmeza y claridad sin contaminar la mente con preocupación constante por la reacción ajena. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de ejercer autoridad de manera que el alma no se vea turbada. Cuando se intenta obtener respeto mediante miedo, el individuo se somete a un régimen interno de tensión permanente. La autoridad basada en coherencia protege la mente, porque su fuerza reside en la virtud y no en la percepción externa. La intención es el factor que distingue la autoridad verdadera de la aparente. Actuar para guiar, enseñar y sostener lo correcto genera respeto genuino. Actuar para intimidar genera temor superficial y resistencia. Reconocer esta diferencia es fundamental para mantener la estabilidad emocional y la eficacia de la acción. Con el tiempo, practicar la autoridad desde la razón fortalece el juicio, preserva la calma y asegura que la influencia se mantenga duradera. La autoridad que se basa en miedo, aunque pueda aparentar eficacia, termina debilitando la mente de quien la ejerce y la confianza de quienes la reciben. Así, la reflexión estoica establece que el respeto no se impone, se gana. La firmeza serena, la coherencia y la claridad producen una autoridad estable y respetuosa. La intimidación solo logra sumisión pasajera y desgaste interior. La verdadera fuerza reside en la virtud del carácter, no en el temor que se provoca. El respeto que surge sin miedo también transforma la relación con la comunicación. Cuando se actúa desde la coherencia y la razón, las palabras se vuelven precisas y necesarias. No se habla para impresionar ni para sostener la autoridad mediante intimidación. Se habla para guiar, aclarar o expresar lo que corresponde. La falsa autoridad basada en miedo tiende a exagerar, amenazar o controlar verbalmente, generando tensión y desconfianza. La humildad de la razón permite que cada palabra tenga peso y propósito, evitando la dispersión y el desgaste. El estoicismo enseña que la coherencia entre palabra y acción es la base del respeto genuino.
La disonancia, cuando se actúa de manera intimidatoria pero se pretende aparentar justicia o firmeza, genera confusión y resentimiento. Quien observa esta disonancia pierde confianza. Quien la practica, desgasta su serenidad. La autoridad basada en claridad no necesita adornos ni amenazas. Su eficacia proviene de la correspondencia entre juicio, acción y expresión. Epicteto señalaba que el poder verdadero no se sostiene por el ruido ni por la reacción ajena, sino por la firmeza interna. Imponer respeto mediante miedo requiere vigilancia constante de las percepciones externas, ajustando palabras, gestos y actitudes para mantener la apariencia de autoridad. La autoridad que emana de la razón se mantiene sin esfuerzo. La coherencia interior actúa como su propio soporte. La imposición de miedo también limita la relación con la confianza ajena. Quien teme o se siente obligado a obedecer por la amenaza no confía realmente, y esa desconfianza condiciona cada interacción. En cambio, el respeto basado en la claridad y coherencia permite que otros actúen con libertad, guiados por el ejemplo y la razón, generando confianza auténtica y cooperación genuina. Zenón de Citio consideraba que la virtud debía reflejarse en la conducta y no en la apariencia. La autoridad que se sostiene por miedo refleja fuerza aparente, pero no integridad. La autoridad basada en virtud y coherencia proyecta firmeza sin intimidación, inspira respeto sin depender de la percepción de amenaza y crea relaciones más sólidas y estables. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de actuar de acuerdo con la razón, y no con la expectativa del miedo o la sumisión ajena. La autoridad que se basa en coherencia interna preserva la serenidad del juicio, permite decisiones justas y fortalece la influencia auténtica. La mente permanece libre de preocupaciones innecesarias, y la acción se desarrolla sin tensión constante. La intención es decisiva. Actuar para guiar y proteger genera respeto duradero. Actuar para intimidar genera sumisión temporal y resentimiento. Esta distinción requiere reflexión continua y vigilancia del propio juicio. Con el tiempo, la autoridad basada en coherencia y razón produce relaciones más fluidas y confiables. La mente se libera del control constante sobre reacciones ajenas y la influencia se consolida por mérito de la integridad. La autoridad sostenida por miedo, aunque pueda aparentar eficacia inmediata, resulta frágil y desgasta al que la ejerce y al que la recibe. Así, el respeto verdadero no depende de la amenaza, sino de la virtud, la coherencia y la claridad. La fuerza que se impone mediante miedo es pasajera y costosa. La fuerza que se sostiene en la razón es estable, eficaz y respetuosa. La autoridad duradera nace de la integridad del carácter, no de la intimidación externa. El respeto sin miedo también modifica la relación con la influencia. Cuando se actúa desde coherencia y firmeza, la influencia se ejerce de manera silenciosa y persistente. No necesita recordatorios, amenazas ni vigilancia. Cada acción coherente refuerza la autoridad de manera natural, y quienes observan perciben la claridad y la justicia sin sentirse sometidos. La influencia basada en miedo, en cambio, es frágil. Depende de la reacción del otro y se desvanece en cuanto desaparece la presión. El estoicismo enseña que la verdadera autoridad surge del ejemplo y no de la intimidación. El líder virtuoso no controla mediante temor, guía mediante claridad y coherencia. La estabilidad de su influencia proviene de la razón aplicada de forma constante, no del susto o de la fuerza visible. Esta estabilidad permite actuar con confianza, sin distracciones ni tensión derivada de la necesidad de sostener una apariencia. Epicteto insistía en que el dominio propio precede al dominio sobre los demás. Quien actúa con serenidad y justicia proyecta fuerza genuina, porque su autoridad no depende del temor ajeno sino de la coherencia interna.
La persona que recurre al miedo mantiene su mente ocupada en la gestión de reacciones externas y pierde libertad interior, mientras que quien actúa desde la virtud opera con independencia y estabilidad. La imposición de miedo también afecta la relación con la confianza de los demás. El respeto forzado no genera cooperación real, produce cumplimiento condicionado. La autoridad basada en coherencia permite que otros actúen desde la confianza, reconociendo la justicia y la claridad de quien guía. Esta confianza es duradera y fortalece las relaciones, mientras que la sumisión por miedo es temporal y siempre precaria. Zenón de Citio consideraba que la autoridad debía reflejar la virtud y no la fuerza aparente. Imponer respeto mediante miedo puede generar obediencia inmediata, pero no construye respeto auténtico ni sostenido. La autoridad basada en coherencia refleja estabilidad, justicia y claridad, y genera influencia que persiste incluso en ausencia de vigilancia. Marco Aurelio reflexionaba sobre la necesidad de actuar de acuerdo con la razón y no con la reacción ajena. La autoridad basada en miedo requiere atención constante y esfuerzo para sostener la percepción de fuerza, mientras que la autoridad fundada en coherencia protege la mente y permite decisiones justas y equilibradas sin desgaste. La intención es decisiva. Actuar para guiar y sostener lo correcto genera respeto y confianza. Actuar para intimidar produce obediencia temporal y resentimiento. Reconocer esta distinción es fundamental para ejercer influencia duradera sin perder la serenidad interior. Con el tiempo, la práctica de la autoridad basada en coherencia y razón consolida relaciones estables y respetuosas, protege la energía mental y fortalece el carácter. La autoridad basada en miedo, aunque pueda parecer eficaz al principio, se desgasta y limita tanto al que la ejerce como al que la recibe. Así, el respeto verdadero se sostiene en la integridad, la claridad y la coherencia de la acción. La fuerza basada en miedo es efímera y costosa. La fuerza basada en virtud es estable, eficaz y respetuosa. La autoridad auténtica no impone, guía y protege con firmeza serena. El respeto genuino también redefine la relación con la libertad del otro. Quien actúa imponiendo miedo condiciona la conducta ajena, pero no fomenta la comprensión ni la disposición voluntaria. La obediencia puede ser inmediata, pero carece de convicción, y puede revertirse en cuanto desaparece la presión. La autoridad basada en coherencia permite que otros actúen de manera libre, guiados por la claridad y la justicia, sin sentirse coaccionados. Esta libertad fortalece tanto a quien actúa como a quienes lo rodean. El estoicismo observa que la verdadera influencia no requiere restringir la autonomía ajena, sino facilitar su alineación con la razón. Imponer miedo limita esa autonomía y genera dependencia. La coherencia, por el contrario, actúa como ejemplo y modelo. Enseña sin obligar, muestra sin amenazar. Quien comprende esta diferencia, ejerce autoridad duradera sin sacrificar la libertad propia ni la de los demás. Epicteto enseñaba que nadie puede perturbar a quien sabe mantener su juicio. La autoridad basada en miedo depende de la percepción ajena. La autoridad basada en coherencia depende únicamente del juicio propio. Esta independencia fortalece la estabilidad emocional y asegura que las decisiones se tomen desde la razón y no desde la urgencia de sostener la apariencia de control. La imposición de miedo también afecta la relación con la confianza a largo plazo. La obediencia basada en temor es superficial. Se cumple mientras se teme, pero no genera compromiso ni estima genuina. La autoridad basada en coherencia y virtud permite que otros confíen en la justicia y firmeza de quien actúa, creando cooperación auténtica y relaciones sostenibles. Zenón de Citio concebía la virtud como una combinación de justicia, prudencia y firmeza serena. La imposición de miedo rompe esta armonía, desplazando la razón por la coacción. La autoridad auténtica respeta esta armonía,
Mantiene la firmeza sin dañar la libertad del otro, genera influencia sin forzar, y establece un respeto que perdura incluso en ausencia de vigilancia. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de mantener la serenidad interior mientras se ejerce autoridad. La verdadera autoridad protege la mente y permite actuar con justicia, coherencia y firmeza sin recurrir a la intimidación. La fuerza que se impone mediante miedo puede lograr resultados inmediatos, pero erosiona la paz interior y la confianza de los demás. La intención permanece como factor central. Guiar desde la coherencia y la razón genera respeto duradero. Guiar desde el temor genera obediencia efímera y resentimiento. Reconocer esta diferencia es esencial para mantener la autoridad sin comprometer la serenidad ni la libertad. Con el tiempo, la práctica constante de ejercer autoridad mediante coherencia fortalece el juicio, protege la mente y asegura relaciones confiables. La autoridad basada en miedo, aunque aparente eficacia, siempre será frágil, desgastante y limitada. Así, la reflexión estoica evidencia que el respeto genuino no necesita intimidación. Se construye con firmeza serena, claridad y coherencia. La influencia que se sostiene en virtud genera reconocimiento duradero y preserva la libertad de todos los involucrados, mientras que la autoridad basada en miedo siempre resulta costosa y efímera. La autoridad basada en coherencia y virtud también fortalece la relación con la propia integridad. Quien actúa imponiendo miedo se ve obligado a ajustar palabras, gestos y decisiones constantemente, vigilando la percepción ajena para mantener la imagen de fuerza. Esta tensión no solo desgasta la mente, sino que desvía la acción de su propósito racional. La autoridad que surge de la coherencia, en cambio, no requiere esta vigilancia. Cada decisión refleja la razón y la justicia, sin depender de la interpretación externa. El estoicismo enseña que la integridad interior es el fundamento del respeto genuino. La imposición de miedo compromete esa integridad porque obliga a actuar en función de la reacción de otros y no de la propia claridad. La autoridad auténtica preserva la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, creando un efecto estable en la mente propia y en la percepción de los demás. Epicteto señalaba que la verdadera fuerza reside en la autonomía del juicio. La autoridad basada en miedo depende de factores externos y por lo tanto es frágil. La autoridad basada en coherencia depende únicamente del juicio propio, lo que protege la libertad interior y permite tomar decisiones justas sin ser esclavo de la percepción ajena. Esta independencia fortalece tanto la acción como la serenidad. La imposición de miedo también altera la calidad de las relaciones. El respeto forzado genera obediencia temporal, pero no colaboración ni confianza. La autoridad que se fundamenta en coherencia permite que otros sigan por convicción, reconociendo la justicia y claridad de quien actúa. Esta confianza genera cooperación duradera y reduce conflictos innecesarios, porque la influencia no depende de la amenaza sino del ejemplo. Zenón de Citio concebía la virtud como la armonía entre juicio, acción y consideración hacia los demás. La autoridad basada en miedo rompe esta armonía al priorizar la coerción sobre la razón y la claridad. La autoridad coherente mantiene la armonía, preservando la justicia y el respeto sin necesidad de intimidar. Esta forma de autoridad protege al individuo y genera relaciones más sólidas y estables. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no permitir que el temor o la fuerza aparente guíen las decisiones. La autoridad auténtica se sostiene en la claridad, la coherencia y la firmeza serena, y no depende de la sumisión de los demás. Esto permite actuar con justicia, conservar la paz interior y proyectar influencia duradera. La intención sigue siendo determinante. Actuar para guiar y sostener lo correcto genera respeto duradero y confianza. Actuar para intimidar genera obediencia efímera y resentimiento.
Reconocer esta diferencia asegura que la autoridad se ejerza con eficacia, sin desgastar la mente ni corromper la integridad. Con el tiempo, quien practica la autoridad desde la coherencia observa que su influencia se mantiene, las relaciones se fortalecen y la serenidad se preserva. La autoridad basada en miedo, aunque pueda aparentar eficacia inmediata, siempre es frágil y costosa. Así, el respeto auténtico no se impone, se gana mediante coherencia, justicia y claridad. La fuerza que se sostiene en la virtud genera influencia estable y confiable, mientras que la autoridad basada en miedo es efímera, inestable y desgasta a todos los involucrados. La verdadera fuerza reside en la integridad del carácter y no en la intimidación externa. Al final de esta reflexión, se comprende que el respeto verdadero y duradero depende de la virtud, la coherencia y la claridad interior. Imponer miedo puede generar obediencia temporal, pero nunca confianza ni admiración genuina. La autoridad basada en temor es frágil, costosa y requiere vigilancia constante. La autoridad basada en razón y coherencia es estable, eficaz y protege tanto a quien la ejerce como a quienes dependen de ella. El estoicismo enseña que la fuerza auténtica no reside en la percepción externa ni en la reacción ajena, sino en la claridad del juicio, la integridad de la acción y la firmeza serena del carácter. La autoridad que se ejerce desde la coherencia no necesita adornos, amenazas ni gestos espectaculares. Su presencia se sostiene por sí misma, como un reflejo natural de la virtud interior. Epicteto señalaba que nadie puede alterar el juicio de quien actúa con razón. La autoridad que busca respeto mediante miedo deja de depender de la razón, y se convierte en esclava de la reacción externa. La autoridad basada en coherencia y virtud, en cambio, permanece estable, genera respeto genuino, y permite que la influencia se ejerza sin perturbar la serenidad interior ni la libertad ajena. La intención define la diferencia entre respeto auténtico y obediencia forzada. Guiar desde la justicia y la claridad produce admiración duradera y cooperación voluntaria. Guiar desde el temor produce cumplimiento efímero y resentimiento silencioso. Reconocer esta diferencia es crucial para ejercer autoridad con eficacia, manteniendo la paz interior y fortaleciendo la integridad personal. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de actuar con justicia y coherencia, sin preocuparse por la apariencia ni por la reacción inmediata de los demás. La verdadera autoridad no necesita ser proclamada ni sostenida por la amenaza. Se reconoce por la claridad de las decisiones, la firmeza de la conducta y la consistencia entre palabra y acción. Con el tiempo, quien ejerce autoridad desde la coherencia y la virtud observa que la influencia se mantiene, las relaciones son más confiables y el propio juicio se conserva sin desgaste. La autoridad basada en miedo, aunque pueda aparentar eficacia, siempre es frágil, inestable y costosa tanto para quien la ejerce como para quienes la reciben. Así, la reflexión estoica concluye que el respeto no se impone, se gana. La verdadera fuerza reside en la integridad del carácter, en la claridad del juicio y en la coherencia de la acción. La autoridad sostenida por miedo es efímera y agotadora. La autoridad sostenida por virtud y razón es duradera, respetuosa y protectora, consolidando la libertad y la paz interior de todos los involucrados. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.